Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Android. El día de ahora aprenderemos a leer los contactos de nuestro teléfono inteligente mediante el uso de un List View. Lo primero que debemos de hacer es crear nuestra aplicación Android, que llevará como nombre Contactos. Dentro del layout que se crea automáticamente, debemos de borrar el text view que se muestra. Luego vamos a mainActivity.java y creamos una clase que sea heredada de Fragment. El nombre de la clase se llamará placeholder. Y dentro de esa clase haremos uso del siguiente paso, y consiste en crear un archivo de layout XML que llevará como nombre fragment-main. Y dentro de esa interfaz de usuario agregaremos los siguientes elementos. El primero es un botón. Y el segundo es un list view. Luego regresamos a mainActivity.java y dentro de la clase heredada de Fragment declaramos los elementos que hemos utilizado en la interfaz de usuario. El primero, el ListView y luego el botón. Lo siguiente es declarar una línea que nos permita realizar un array o un arreglo. El arreglo se va a llamar mmacFrom y va a tener como valores dos strings, name y data. Luego declaramos un arreglo de tipo entero que contendrá identificadores que posee el framework de Android por defecto. Esos son text1 y text2. Luego debemos de crear un constructor para la clase que creamos. Seguido de ello, debemos de realizar un controlador para nuestro botón que llevará como nombre botón refrescar y dentro de él se llamará a la función readContacts, que por el momento nos mostrará un error porque todavía no la hemos creado y ese paso lo realizaremos más adelante. El siguiente paso será implementar un método. El método lo podemos realizar dando clic derecho, luego en Source y ahí seleccionamos Override Implement Methods y buscamos en la ventana el método que vamos a utilizar. En este caso utilizaremos el método llamado onCreateView y dentro del método declaramos una instancia de view que llevará como nombre rootView. Dentro de esta línea de código hacemos el llamado al layout que creamos anteriormente que contenía el botón y el text y el list view.
El siguiente paso es similar al que hacemos en onCreate, que llamamos cada uno de los elementos por su ID. Acá haremos lo mismo. De ListView vamos a obtener el ID de la vista y lo hacemos utilizando rootView.findViewById y el ID que le colocamos a nuestro elemento en el layout. Ese mismo paso lo debemos de hacer tanto para el ListView como para el botón. En el caso del botón, le debemos de establecer el evento controlador, que es el que creamos anteriormente, que se encarga de llamar a la función readContacts. También dentro de este método debemos hacer el llamado a la función que crearemos posteriormente, que es la de readContacts. Y ahora sí, podemos crear el método que nos permitirá leer los contactos que tenemos almacenados en nuestro teléfono. El primer paso deberá ser crear un array list. Ese array list utilizará un hashmat que tendrá dos parámetros. Esos dos parámetros serán de tipo string. El siguiente paso es definir una serie de cadenas. Estas cadenas son utilizadas para acceder a la base de datos que proporciona el sistema de Android. Es por ello que se utilizan cadenas que ya están definidas para poder accesar a los datos que están almacenados en nuestro teléfono. La primera de ellas es URI. Esta cadena nos servirá para accesar a los contactos de nuestro teléfono. Luego declaramos otra cadena que será de tipo string, que nos permitirá acceder al ID del contacto. La siguiente también es de tipo string y nos permitirá acceder al nombre del contacto. La siguiente también es de tipo string y esta nos permite acceder al número telefónico que el contacto posee. Lo importante es saber que primero debemos de crear constantes para accesar a los contactos. Las segundas constantes deben de ser para accesar a los datos telefónicos.
y la tercera constantes, que podemos verlas separadas en bloques, nos servirán para accesar al email de nuestros contactos, si es el caso que poseen. Luego de tener definida los bloques de constantes, debemos de crear una instancia de Content Resolver. Para luego crear otra instancia de la clase cursor y ahí generar un query, que el query no es más que una sentencia. Luego, con una estructura condicional if, vamos a evaluar todo el contenido que posee el cursor, ya que cursor le hemos establecido que debe enlazar los contactos que están en el teléfono y lo hicimos con la línea de código anterior. Entonces, dentro del if, vamos a contar y a evaluar cada uno de los datos que están contenidos en la instancia de cursor. Con un while vamos a recorrer cada uno de esos datos. Y dentro del while vamos a definir una variable de tipo string. La primera es contact ID, que nos permitirá obtener el ID de la persona o del contacto. Y lo hacemos llamando a la instancia de cursor que creamos. Luego vamos a declarar otra variable de tipo string que lleva como nombre displayName y hacemos los mismos pasos, con la única diferencia que en getColumnIndex vamos a cambiar el nombre de esa variable. Luego seguimos con el siguiente contenido, que es una variable de tipo entero, que en esta se almacenarán todos los números de teléfono. Por eso es una variable de tipo entero y debemos de hacerle un parseo a la instancia de cursor, ya que esta está definida como string. Luego de tener definidas esas variables dentro del while, vamos a evaluar nuevamente con un if para evaluar si el número telefónico proporcionado es diferente o igual a 0. Esta condición nos dice que la variable que corresponde al número telefónico debe de tener algún valor, si no, no se podrá realizar la acción que está dentro del if. Dentro de este if también debemos de declarar una instancia de cursor. Vamos a asignar un query, que este está destinado a obtener los números telefónicos de los contactos.
Y dentro de esta if vamos a declarar otro if que nos permitirá recorrer el cursor, es decir, la instancia de cursor que creamos anteriormente. Los pasos son similares a la primer instancia de cursor que creamos para recorrer los contactos de nuestros teléfonos. La diferencia que acá haremos uso de hashmat que nos permitirá guardar los elementos recorridos en un tipo arreglo. Luego de definir la instancia de hashmat, le debemos de establecer el valor con su llave y eso lo hacemos con iron.put. Finalmente, debemos de setearle o agregar todos los elementos disponibles a la write list que creamos anteriormente. Y al final debemos de cerrar cada una de las instancias de cursor que utilizamos. La primera será phoneNumberCursor.close y con esa línea estamos diciendo que se cierre la instancia. Como ya generamos los métodos para evaluar el contenido de las constantes anteriores que son para contactos y para teléfono, solamente nos hace falta para entrar a las constantes de email. Los pasos prácticamente son los mismos. Debemos de declarar la instancia de cursor, realizar el query y luego realizar un bucle while para recorrer cada uno de los ítems que posee el query. Acá también vamos a hacer uso de hashmat
que tiene dos valores de tipo string. Luego le vamos a agregar a la instancia de HashMath cada uno de los valores que contiene la constante a la que estamos accediendo. Y como último paso, debemos agregar cada uno de los ítems recorridos a la array list. Y al salir, debemos recordar siempre cerrar cada una de las constantes agregando el nombre de la instancia y punto close. Luego, crearemos una instancia de Simple Adapter. ¿Para qué utilizamos esta clase? Esta clase simplemente nos sirve para mapear toda la información contenida en los arrays y los HashMath a una vista que se encuentra contenida en el layout. Luego debemos de ir al método onCreate, que es el método por defecto de nuestra clase, y obtener la vista de nuestro layout con la siguiente línea de código: getFragmentManager.beginTransaction.add, y ahí debemos de setearle el ID de nuestro layout, así como también la clase que creamos. Como vemos, nos muestra un error y es en container, y se debe a que el layout debe de poseer como ID ese nombre. Por ello, regresamos a activity-main.xml y agregamos la línea de código para definirle el ID. Así como también vamos a agregar la línea de código tools.ignore y la vamos a igualar a merge root frame para indicarle qué es el archivo raíz. Como último paso, solo nos queda agregar una parte de código al Android manifest.xml. Y en el Android manifest.xml debemos agregar un permiso. Este permiso nos servirá para leer los contactos de nuestro teléfono. Es por ello que se llama Read Contacts. Lo agregamos y verificamos que se haya creado. Finalmente, ejecutamos nuestra aplicación y comprobamos su funcionamiento. Como vemos, en el emulador tengo 3 contactos agregados en mi teléfono. Vamos a agregar uno nuevo para ver que sí está funcionando correctamente.
Agregamos el nombre. Luego el número de teléfono y damos clic sobre Don. Y damos clic sobre actualizar y el contacto se agrega exitosamente.